chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver nuestro desafío número 18 de nuestro libro de cuarto grado. Así que pon mucha atención y comenzamos. Bien chicos, ya estamos en nuestro desafío número 18 llamado un triángulo que es un rectángulo. Muy bien, y vamos a leer la consigna. En parejas averigüen cuáles de los triángulos que usaron en la clase anterior tienen un ángulo recto. Después, regístrenlos en la tabla y contesten las preguntas que se plantean. Ojo chicos, entonces aquí vamos a utilizar los triángulos que utilizamos en la lección número 17. ¿Recuerdas? Te muestro la página, ¿sale? Bien chicos, esta es la hojita que recortamos la clase pasada y en teoría deberíamos de tener estos triángulos. Seguramente algunos de ustedes no las tienen o algunos otros sí las tienen todavía, ¿sale? Si no las tienen, no te preocupes. Lo que puedes hacer es entrar a tu libro digital e imprimir estos triangulitos, ¿sale? Y volverlos a recortar porque los vamos a utilizar en nuestra lección número 18. ¿Va? Muy bien, entonces regresamos a nuestra lección. Bien chicos, ahora entonces en nuestra lección nos estaba diciendo en las instrucciones o en la consigna que con los triángulos que te acabo de mostrar tenemos que ver cuáles tienen un ángulo recto. Primero necesito explicarte qué es un ángulo recto, ¿sale? Fíjate muy bien. Bien chicos, ahora están viendo en la pantalla 4 tipos de ángulos, ¿sale? Que son el ángulo agudo, el obtuso, el recto y el llano. Básicamente los vas a poder identificar porque tienen alguna medida, ¿sale? En el caso del ángulo agudo, mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. El ángulo recto que nos interesa a nosotros mide exactamente 90 grados y se forma con una L, ¿sale? Como lo estás viendo aquí. Y también es el ángulo llano que mide 180 grados, ¿va? Ahora, a nosotros solamente nos interesa entonces el ángulo recto. Fíjate bien ahora. Ahora chicos, estás viendo un transportador, ¿sale? En este transportador que la mayoría de nosotros ya sabemos utilizar, si no te comento cómo se hace. En nuestro transportador lo primero que vamos a hacer es identificar que en el centro hay una línea, ¿sale? Fíjate muy bien. Exactamente aquí donde te estoy señalando con el cursor es la línea de 0, ¿sale? Y entonces aquí tendríamos que poner nuestro punto, ¿va? Que sería nuestro punto de referencia para no mover o hacer choque a nuestra figura. Ahora, una vez que ya pusiste nuestro punto, vamos a poner del lado derecho una línea. En esa línea va a marcar nuestro ángulo 0 y después vamos a marcar otra línea más hasta los grados que nos pidan. En este caso, por ejemplo, nos piden hasta 90, ¿sale? Siempre acuérdate que un ángulo recto es de 90 grados exactos. Entonces marcamos desde 0 y luego otra línea en 90, ¿vale? Y quitamos nuestro transportador y después con una regla o una escuadra simplemente vamos a unir la línea que tengamos aquí arriba del 90 con el punto que pusimos para guiarnos, ¿sale? Y luego de este punto para guiarnos hacia el ángulo 0 y se forma exactamente esta línea o esta L que estás viendo en rojo, ¿vale? Entonces ese es nuestro ángulo recto. Ahora que ya sabemos que es un ángulo recto, lo que tenemos que hacer es revisar cada uno de los triángulos con los que estuvimos trabajando para ver si es que tienen un ángulo recto. En este caso, yo te pido que tengas a la mano una escuadra con la cual va a ser mucho más sencillo hacer esta actividad, ¿vale? Fíjate entonces. Bien chicos, entonces aquí en la pantalla estás viendo el triangulito número 1 que utilizamos también en nuestra lección número 17, ¿sale? Y aquí lo que vas a tener que hacer es que con tu escuadra vas a ponerla igual formando el ángulo recto, que es como una L, ¿recuerdas? Bien, ahora vas a poner entonces tu escuadra sobre el triángulo que tú hayas elegido. En este caso yo te recomiendo lo mismo que la vez pasada, que iniciemos del número 1 hasta el número 15, ¿sale? Si te das cuenta, entonces ahora que estamos viendo nuestro triángulo número 1 y pusimos sobre este triángulo nuestra escuadra, nos damos cuenta que no se forma un ángulo recto, ¿sale? Entonces, este triángulo número 1 queda descartado para tener un ángulo recto. Y por eso mismo no lo vamos a anotar en este cuadrito o en estas notitas que nos están dando en nuestro libro, ¿va? Y entonces esto mismo vas a tener que hacer con cada uno de estos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer esto mismo con el triángulo número 2. Aquí ya lo estás observando y vamos a hacer lo mismo con nuestra escuadra, ¿sale? Entonces, ya que está en nuestra mesa el triángulo, voy a poner sobre de él o encima de él nuestra escuadra. Y si te das cuenta, sí está de la misma forma que un ángulo recto, ¿vale? Y entonces aquí en nuestra notita, donde dice triángulos que tienen un ángulo recto, recuerda que solamente vamos a anotar los números. Y ya nos dimos cuenta que el triángulo número 2 sí tiene un ángulo recto. Y así es que vas a seguir haciendo esta actividad
con cada uno de los triángulos. Recuerda que son 15, ¿sale? Muy bien, ahora entonces vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Escriban un ejemplo. Ojo, aquí nos está preguntando sobre los triángulos escalenos. Si recuerdas, en la lección número 17, la lección anterior a esta, ya dividimos los triángulos con los que estamos trabajando y estaban separados en escalenos e isósceles, ¿sale? Y si recuerdas, los escalenos son los que ninguno de sus tres lados eran iguales y los isósceles eran los que dos o sus tres lados eran iguales. Ahora, nos está preguntando aquí si alguno de estos triángulos escalenos tienen algún ángulo recto. Y aquí te voy a dar una pequeña ayuda, ¿sale? Si observas el triángulo número 7 con el que ya hiciste este ejercicio que te acabo de mencionar anteriormente de utilizarlo con la escuadra para ver si tienen un ángulo recto, te podrás dar cuenta que es un triángulo escaleno, ¿sale? Que no tiene ninguno de sus tres lados iguales y forma un ángulo recto. Entonces sí hay triángulos con ángulo recto y ya vas a tener que anotar aquí el número de los triángulos que tienen este ángulo recto, ¿sale? Muy bien. Ahora, pregunta número 2. ¿Todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Bien, para poder resolver esta pregunta, antes de seguir, te voy a dar una sugerencia. De los 15 triángulos que ya tenemos usando en esta lección y en la lección anterior, te voy a pedir que anotes sobre ellos con lápiz o con pluma si son escalenos o si son isósceles, ¿sale? Para que sea mucho más fácil para ti identificarlos. Y entonces respondiendo a nuestra pregunta que nos hacen referente a si todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto, una vez que ya los tengas separados por escalenos e isósceles, podrás ver si los escalenos tienen ángulo recto, todos o solamente algunos, ¿sale? Y entonces aquí en la pregunta 2 vas a anotar un sí o un no. Bien, como tú ya separaste los triángulos porque anotaste dentro de ellos cuáles son isósceles y cuáles son escalenos, entonces ya sabes identificarlos, ¿sale? Entonces ahora es mucho más fácil identificar un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. Y entonces en la pregunta 3 o en la oración 3 simplemente anotas el número del triángulo que tenga un ángulo recto. Pero recuerda que debe ser un triángulo isósceles, ¿sale? Y por último nos pregunta, ¿hay triángulos equiláteros con ángulo recto? Recuerda aquí que los triángulos equiláteros también los vimos en la clase pasada o en la sesión pasada, en donde yo te decía que los triángulos equiláteros son como el triángulo número 1, que tienen todos sus lados iguales. En este caso, un triángulo tiene 3 lados y sus 3 lados son iguales. Como lo vimos también hace un momento, el triángulo número 1, que es un triángulo equilátero, no tiene ángulos rectos. Y al encontrar más triángulos equiláteros en nuestras figuras, nos damos cuenta que tampoco tienen ángulos rectos, ¿sale? Bien chicos, y entonces así es como terminamos con esta lección. Recuerda que cualquier duda que tengas me puedes mandar un mensajito y yo con gusto te la aclararé. Bien chicos, entonces hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Hasta luego.